Mucha gente cree que pensar es algo natural en las personas, pero también a pensar se aprende. Y hoy por eso tenemos a una persona que ha dedicado toda su vida no solo a pensar, sino a ayudar a los otros a pensar bien. Y en su vida a hacer las cosas conforme a principios, a criterios, a la lógica natural, pero también al pensamiento estructurado. Hoy me acompaña en este canal Marcos Taveras, un amigo, hermano de hace muchísimos años y una persona interesantísima que nos va a enseñar muchísimas cosas interesantes. Saludos Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ramón. Un gusto tenerte aquí para compartir con la gente que nos sigue en este canal. Y sobre todo invito a personas no como tú, muchos que quisieran ser, mucha gente que busca el mismo camino para que hablemos de educación. Muy interesante, muy necesario. Como decías en la introducción, hay que trabajar en base a la lógica, lo razonable, y también descubrir cómo algunos sofismas, falacias que pasan por normales, se venden como pensamientos auténticos y entonces hacen todo un entramado que termina confundiendo a aquellas personas que simplemente se niegan a pensar porque es más fácil no pensar. Sofismas y falacias nos dicen muchas cosas de ti. Hay mucha gente que está muy ansiosa por comenzar a ver este tipo de profundidad en lo que hacemos y decimos. ¿Quién es Marcos Taveras? Marcos Taveras es una persona dedicada a la educación, al pensamiento, a aplicar en su vida ese tipo de filosofía, ese tipo de razonamiento, a tener cierta ecuanimidad con los principios. No llegamos al grado de Sócrates, que se comió la cicuta. Tratamos de buscar un poco más lo que es la inteligencia emocional y el contexto del siglo XXI, pero sí de mantener esa idea que tanto mencionaba Platón, que el hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no sirve el hombre, o no sirve las ideas. Entonces, si mis ideas son buenas, qué mejor que aplicarlas en mi vida. Bueno, ya nos has dicho que te dedicas a la educación. ¿Pensaste dedicarte a educación desde siempre? En principio, mi pasión fue el pensamiento, la filosofía. Y de hecho, mi carrera fue filosofía. Y luego ya entonces me especialicé en la gestión de centros educativos. Viajamos a Santiago a hacer una maestría en gestión de centros en UAPA. Luego, con el devenir del tiempo, siguiendo trabajando en educación para el sector oficial, entonces decidí dedicarme a profundizar aquello que tanto me apasiona, que es la filosofía. Bien, entonces, yo sé que a Marcos no le gusta mucho hablar de estas cosas, pero yo les puedo decir que es un gusto compartir con Marcos y cuenta con 2 doctorados. No solo se dedicó a estudiar filosofía, a trabajar, sino que también a estudiar o profundizar. Un doctorado en humanidades y otro en educación, ¿cierto? Sí, así es. Entonces eso nos permite pensar que nosotros podemos profundizar sobre varias áreas muy interesantes. Les comento que yo puedo darme el lujo de decir que he tenido a Marcos como compañero de camino en algunas áreas y nos hemos encontrado en la universidad también, y que podemos hablar con cierta tranquilidad sobre la vida, el pensamiento, sobre el trabajo y sobre lo que pudiera convenirnos racionalmente en algún momento. Marcos, ¿en qué trabajas? Trabajo para el Ministerio de Educación como técnico de planificación. También estoy dedicado a la docencia universitaria en el área de filosofía y educación. Y algo que resaltar, que para mí fue un hito, una gran cosa. Yo tuve el privilegio de ser de la primera cohorte del primer doctorado autóctono de República Dominicana, doctorado en Humanidades, en Estudios Sociales y Culturales del Caribe, mención Filosofía, que fue mi tema de investigación y mi área, y también ser de los primeros 7 de ese doctorado. Éramos 30, pero
Nos graduamos, en la primera graduación fueron 7, yo fui de esos 7 primeros. Y luego, en el año 2022, terminando justo ese doctorado, fui de la primera cohorte del primer doctorado de la Universidad Adventista Dominicana, en Sonador, Bonao, República Dominicana, por supuesto. Y nos graduamos ahí también como doctor en educación. Bueno, te felicitamos. Me siento muy contento por eso. Gracias. Ya te lo hemos manifestado y ya lo hemos celebrado bastante. Hoy día trabajamos en educación, en el Ministerio de Educación, y escuchamos a muchas personas, sobre todo en los medios, en las redes, hablando con una seguridad, con una firmeza y a veces hasta con coraje sobre temas de educación, sobre temas muy especializados en educación. ¿Es tan fácil entender, comprender y decidir qué es lo que funciona en educación? No es tan sencillo. De hecho, una de las carreras que menos potencial tiene para ser reemplazado por la inteligencia artificial son las humanidades y específicamente la filosofía y la educación, que son mis áreas de desarrollo. Cuando involucramos a personas, hay un contexto que es innegable, pero que es necesario estudiarlo para tomar decisiones. Es común decir, y de hecho compartía con un psicólogo esta tarde, él me decía, hay que contextualizarlo todo. No respondí mucho, pero en muchas cosas yo suelo no irme a los extremos. El todo y el ninguno nos lleva a un trabajo necesario de evaluar todos los elementos para poder descartarlo o afirmarlo. Pero bueno, en sentido general, hay que hablar del contexto, y hablar de educación es hablar de contextos. Niños, huérfanos, de padres vivos, falta de compromiso social, maestros faltos de compromiso, maestros con mucho deseo de estudiar. Entonces hay que discriminar, zarandear, separar muchas cosas antes de aplicar una regla de manera general a todos los elementos, a todas las personas, a todos los profesores. Eso seguro que va a dar problemas. Pero nos sentamos en la base de las estadísticas, de los programas prefabricados, falta de aclimatación, y entonces eso da error por todas partes. Sí hay que trazar políticas porque no se puede hacer un pensamiento para cada caso, pero esas políticas flexibles y más que flexibles, razonables. Entonces hay un tema ahí que pudiera ser incluso polémico. Cuando dice, bueno, traer otras experiencias que no están aclimatadas y demás, podría yo suponer de manera legítima o tal vez falsa que el aprender y copiar una experiencia que ha vivido otro es un error para mejorar el contexto educativo en el que estoy, aunque esa experiencia se haya dado en otro contexto. Eso nos acuerda Horacio Ceruti, quien fue un filósofo latinoamericano, junto con Enrique Dussel, formaron la filosofía de la liberación y también trabajaron en la teología de la liberación, que son movimientos latinoamericanos. Y la pregunta de él, que luego la pasamos al contexto dominicano, es: ¿existe una epistemología latinoamericana? ¿Existe un pensamiento dominicano? ¿El pensamiento dominicano es copia de otros países, incluyendo sobre todo Europa, Estados Unidos? ¿O hay un pensamiento autóctono? ¿Existe una corriente filosófica dedicada a la educación pedagógica, sería la palabra, dedicada precisamente a estudiar el contexto dominicano? Indiscutiblemente tenemos que irnos al contexto global porque estamos en un mundo global. Por ejemplo, escuchaba hace un tiempo, creo que alrededor del 2010, a Andrés L. Mateo, no Mateo Andrés, que nosotros conocemos muy bien, Andrés L. Mateo, que hablaba de una discrepancia en la epistemología que se tenía como base para el desarrollo curricular de los textos integrados en aquel momento,
y hablaba de la epistemología de la educación dominicana. Al saber, bueno, sabemos que eres un estudioso del pensamiento, de la filosofía latinoamericana, que te has formado sobre todo en eso. Nosotros pudiéramos decir que además de aquello que nos dicen los sociólogos, que han estudiado nuestra cultura por demás, que han estudiado ampliamente nuestra cultura, aparte de esa sabiduría popular que se manifiesta de muchas maneras, podemos decir que ya tenemos un corpus de pensamiento estructurado que podamos atribuir al pensamiento dominicano. O si podemos también decir que es cierto que la filosofía, el pensamiento es imposible a menos que tenga un conocimiento previo de lo que estamos hablando. No existe una persona cultural. Cuando hablamos de una persona, hablamos de una cultura. Ya tiene un contexto, tiene costumbres, tiene una forma de pensar, de resolver sus propios problemas. Y en el caso dominicano, vamos a decir que hemos aprendido a resolver nuestros propios problemas. O sea, que tenemos una cultura igual que cualquier otro. Tenemos una cultura que no podemos negar. Una cultura que viene de tiempos ancestrales. El tema de la redacción, porque ideas hay muchas, pero hay que redactarlas, pasarlas por escritos y afinar detalles. Y tú me dijiste, piensa que tú estás hablando con fulano y escríbele a fulano. Ese fulano era un público normal, no era para filósofos, sino escribir para personas sencillas y comunes, y entonces convertir la investigación o el informe de investigación en una conversación con esas personas. Y funcionó bastante bien. Te funcionó bastante. Sí, para bajar... pudiera funcionar entonces que también nosotros, que te hagas de cuenta que no estás hablando conmigo, que soy un iniciado tal vez en filosofía. Ajá. Demasiada humildad. No, para nada. Tú lo sabes que sí. Sí, vamos a hacerte caso porque tenemos ahí a Sócrates, que decía que la sabiduría que tú posees es el reconocimiento de la propia ignorancia. Y uno no se discrimina, pero por lo menos sabemos que no sabemos. El intelectualismo moral de Sócrates. Sobre educación, ¿qué podríamos decir? ¿Funciona eso? Yo siento que hay gente que todavía forma y educa pensando que la base es, el intelectualismo moral es la base para la educación. Bueno, para decirle a la gente, el intelectualismo moral socrático, lo que hace referencia es que Sócrates sostenía que la persona virtuosa, la persona sabia tenía que ser virtuosa, y que si no era virtuosa era porque era ignorante. Entonces, por eso incluso él disculpaba a las personas necias, al ignorante, al torpe, porque entendía era que le faltaba. Y por eso trataba de enseñarles. El intelectualismo moral socrático al que hacemos referencia, entonces lo que dice es que la persona puede ser bueno o malo, si pudiera decirse así, del ser humano, dependiendo del conocimiento que tenga y el desarrollo intelectual. ¿Tú sientes que en educación nosotros tenemos gente que entiende que hay que ser primero buena persona para poder ser buen estudiante, ser bueno? ¿Tendría algo que ver con todo esto? Yo pienso que lo que uno aprende no puede quedarse en la teoría. Educación es muy pragmática, educación tiene que hacer muchas cosas. Entonces, mucha gente que sabe de todo, que ostenta títulos, que ostenta puestos incluso, y al momento de tener esa humanidad, precisamente yo hablaba con mi esposa hace un rato, y yo le decía, sobre una situación que tuvieron los directores, yo le decía, pero es que educación no es así. Yo di formación humana, 5, 6 años, 7, qué sé yo. Y yo decía, el maestro de formación tiene un gran compromiso, porque no es escribir los valores en la pizarra, o en el cuaderno, o ponerlos a investigar. Hay que practicarlos. Y tenemos esa dicotomía, un maestro de educación física que está gordo, rollizo, un cardiólogo a evaluar que también está en esa dicotomía entre la praxis y lo conceptual de esa persona. La doxa y la praxis.
Bueno, la praxis, está bien. Sí. La práctica, vamos a decir, lo que yo pienso que puedo hacerlo, puedo aplicarlo a mi vida. Porque lo de doxa y praxis ya lo aplicamos a nivel ontológico y no queremos Está bien. Dijimos que no involucrarnos íbamos a por meternos a ahí. ese nivel, ¿verdad? Pero en educación no basta con saber cosas, hay que aplicarlas. Y yo le decía a ella precisamente, son dos directores. Esos directores no pueden corregir a un estudiante por una trifulca, por un pleito, cuando ellos, gracias a Dios, no llegaron a acciones físicas, agresiones físicas. En conclusión, la educación se tiene, se muestra, no hay que demostrarla, pero sí mostrarla en sus hábitos, y tiene que haber ese matrimonio entre lo que usted piensa, cómo usted concibe la educación y cómo trabaja. De hecho, está demostrado que a mayor formación de los profesionales de educación, entonces su impacto en la sociedad es más grande, sobre todo en las escuelas, porque eso que ellos piensan también lo van a aplicar. Eso está muy interesante, porque recuerdo que se dio una política hace unos años en que se hizo un estudio de impacto en los docentes que hacían maestrías y los docentes que hacían diplomados. Y se llegó a la conclusión que el diplomado tiene mayor impacto inmediato y directo en los estudiantes. Sin embargo, las maestrías alejaban un poquito a los docentes de los estudiantes. No sé cómo va eso. Ese es un estudio que tiene alrededor de 15 años. Y incluso motivó un momento a que entre los años 2012-2015 se centró en formación continua del maestro, no en certificación, no en grados, posgrados y demás, que por suerte ha cambiado hoy. Mira, después de la pandemia, estamos comentando que esta sociedad pretende exprimir y sacar el producto. Y comentaba con la comadre, Anel Rodríguez, y decíamos virtual office, oficina virtual. Sí, claro. Pero falta el contacto humano. Me enteré, por ejemplo, que en este país teníamos una sola institución que ofrecía una capacitación en socorrismo virtual. Entonces, ¿qué te parece? No sé, porque cómo te van a poner a su correte virtual. ¿Sí? Pero bien, sí. Bueno, pero bien, para responderte la pregunta anterior, se pretende exprimir. Entonces, ¿qué es un diplomado? Es para ponerte a hacer tal y cual cosa. La maestría tiene más profundidad, el doctorado tiene más profundidad y no trata sobre el saber hacer, sobre programación de seres humanos, sino sobre el ser. No es un título que se tiene, es una persona que se forma y que va a permear en todas sus áreas familiares, sociales, espirituales, eso que él es. No simplemente va a programar para que haga tal cosa, a esto, a lo otro, y entonces tiene impacto. Pero ese maestro también te va a orientar a ese muchacho, a ese niño, a esa jovencita que está falta de padres, y que los padres le educan lo mejor que pueden en su mayoría, pero dependiendo de lo que son. Nadie puede dar lo que no tienen. Entonces, ese maestro que está formado, que es un maestro, que es un magíster, que es un doctor, puede orientar a esos estudiantes y no simplemente enseñarles la tabla de multiplicar, qué cosa es tal competencia, como si estuviera instruyendo o simplemente programando códigos en seres humanos. Eso me recuerda algo muy interesante. Es que a veces nosotros perdemos el enfoque de la formación. Y bueno, yo quiero también decirle a la gente que nos sigue lo siguiente. Es que la formación de grado nos lleva a un dominio operativo. La formación de posgrado, maestría, especialidades y eso, nos lleva a un nivel de manejo táctico. O sea, ya diseñar otras estrategias, ver cómo resolver. Pero el doctorado te profundiza más en las estrategias. Te profundiza muchísimo más y por eso se justifica que algunas personas estudien tanto, porque tampoco el doctorado no debiera ser para todos, porque no todos van a tener el mismo nivel de responsabilidad. ¿Qué te parece? Más que hablar de doctorados, yo quiero enfocarnos en educación.
tú quieres formar maestros que van a formar a estudiantes, que van a hacer un aporte a la sociedad, no te enfoques en lo mecánico. Hay que hacer tal cosa como si fuera una obra de teatro. Enfócate en formar a nivel académico y a nivel humano a esa persona. Solamente que en educación, y es lo que estoy sosteniendo, lo académico debe estar junto con lo humano, que es lo que mencionaba de Sócrates también. Porque el maestro va a enseñar lo que él es. Un maestro llega, se pone de pie, saluda, ya le está educando y está haciendo un ejemplo para el estudiante. Su forma de vestir, su forma de hablar, las formas del pelo, la barba, los objetos que use, ya está formando. Entonces eso genera un impacto positivo directo en los estudiantes, más que decir, mire, tiene que hacer esto se hace así, de tal o cual forma, no. Ya está integralmente formando a sus estudiantes, por tanto hay que formar los profesores para que sean, y eso que ellos son, los estudiantes lo van a ver. Voy a abrir una brecha con decirte y decirle a la gente que nos escucha y que nos ve, que la sociedad dominicana está a falta de estereotipos buenos. Tenemos muchos ejemplos malos a seguir. Tenemos la creencia de que las personas se forman simplemente para producir dinero. Falta formarnos más en el ser. Y de ahí viene una pregunta que te voy a hacer muy directa. Solo si la recuerdas. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve pensar? De eso se vive. Y yo me la hice muchas veces porque nos preguntaron. Pero uno dice, ¿y si yo no pienso, quién soy? ¿Quién soy? Y vivimos por ello, ¿verdad? O de eso. También claro, vivimos de ello. También tiene repercusiones pecuniarias, pero lo esencial no está en buscar de manera sutil ni de manera con lacaísmo, así servilmente, un sueldo, sino servir en su formación, y eso, por supuesto, tendrá alguna remuneración económica para poder garantizar condiciones de vida, pero no de manera de un usufructo como una botella, como dicen por ahí la gente, sino como un estilo de vida. Pensar es importante, y eso es lo que nos distingue en el reino animal de los demás animales, porque también somos animales racionales, dotados de una espiritualidad, pero sobre todo de un ser intrínseco. Cuando me hablabas de todo esto, de la persona, de por qué educar, de qué se trata, entonces pienso en los maestros que dicen, yo soy maestro de lunes a viernes de 8 a 4. Y recuerdo que desde siempre nos decían, mira, tú eres maestro, estás en la escuela de 8 a 4. Pero como parte de la sociedad, tú perteneces a la sociedad como maestro y siempre vas a ser maestro porque te van a ver siempre como el maestro. Eso hoy como que en la práctica está medio en discusión. Hay una generación que entiende que su vida privada es independiente de su trabajo porque ven la educación como ir a una oficina, a cualquier otra cosa. Y sin embargo, entienden que su vida privada es algo privado, valga la redundancia, pero también está instalado desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad que el maestro no tiene vida privada, que el maestro es maestro siempre. ¿Qué podemos decir con eso? Mire, esa pregunta nos la hemos hecho mucho y de hecho en la conversación que sosteníamos yo la puntualizaba. No es tener un puesto, no es tener un doctorado, no es tener una maestría, no es tener una licenciatura en educación, es ser un maestro. Y el ser es integral. Pero también hay un tema de la comprensión social. La sociedad entiende que el maestro es maestro siempre, pero el maestro tiene diversas áreas. No deja de ser maestro por estar en la playa. No deja de ser maestro por estar en un compartir con sus compañeros. Esa cosmovisión y esa pluralidad de áreas son parte del maestro. ¿Qué no es parte? Contradecir los valores que predica en la escuela.
aún en su vida privada. Porque entonces, decía una señora amiga mía, es un cobracheque. Alguien que simplemente se puso un disfraz y ahora es maestro y ya que salió de ahí ya no es nada. O sea que ya el maestro es por decir, un payaso cualquiera. Entonces pudiéramos decir que ese que hace eso es un payaso en la educación. Es un actor, se ajusta al papel mientras está en su labor. Pero tú ves un estudiante que está en una situación por la calle, fuera del contexto escolar, entonces ya no te importa porque no está en tu horario de trabajo. Pues no, el maestro es una persona honorífica. Y no es que no le paguen. Honorífico que debe ser una persona honorable, que el estudiante lo vea como un paradigma, como un estereotipo, como un ejemplo a seguir. Y eso obviamente va a escapar de las paredes del centro educativo, por supuesto. ¿Tu mayor sueño en educación cuál es? Bueno, una pregunta muy profunda. Es complicado, pero yo aspiro a que los estudiantes, los jóvenes, tengan una sociedad más equilibrada, donde ellos puedan despertar sus verdaderos deseos y transformar la sociedad. Yo te decía que mi sueño en educación es una pregunta un poco profunda y complicada, incluso compleja, podríamos decir, pero aspiro a que cada persona, los estudiantes, tengan un estereotipo en el maestro, en la sociedad, que seamos los constructores o los formadores de esa persona que van a transformar la sociedad. Sin embargo, hay un letargo en el cual está la sociedad dominicana y gran parte del mundo. Es en el no raciocinio, en el no pienso, en tener la gente aletargada, dormida, y esos estudiantes, esos jóvenes, pues muchas veces ni saben lo que quieren. Entonces tú decías, ¿cómo yo puedo despertar que esa persona sea lo que él quiere ser si él no sabe lo que quiere ser? Y por eso es tan importante la filosofía, porque nos enseña a pensar, no a instruir, no a domesticar personas, sino a pensar por mí mismo y pensar, por supuesto, en el bien de la sociedad. ¿Cuál ha sido tu mayor sorpresa en el sistema educativo? ¿Qué ha sido lo que te ha sorprendido de manera más gratamente en educación? De manera grata. O también de manera negativa, como sea. Vamos con lo grato y con lo ingrato. La bondad de los estudiantes. Estudiantes que son héroes. Estudiantes que viven en condiciones infrahumanas y que es la escuela su refugio. Una maestra me decía, en la escuela la niña está más segura que en su casa. Por una situación de fondo que ella manejaba. Está más segura en la escuela que en su casa. La escuela no es guardería. Pero había que garantizar que esa niña tuviera docencia porque estaba mejor en la casa. Esa bondad de esos niños y ese heroísmo, a pesar de su situación de pobreza extrema, pobreza de pensamiento, de todo, eso es me llena, me satisface ver a esos estudiantes porque son la base de la sociedad futura que si siguen por ahí van por un buen camino. De manera ingrata, nefasta, no llega energúmena, pero sí fuerte, ver cómo el clientelismo político, ver cómo el populismo social afecta tanto a la educación. Cómo hay casos que simplemente no se evalúan, no se trabajan, porque por default se dan por perdidos para evitar un ruido social que es hasta bueno. Y ahí tenemos algo que tú y yo siempre hemos manejado. Una discusión no es mala, la discusión es buena. Vamos a discutir un tema y no tenemos que estar de acuerdo, pero esa discusión entre qué se puede, qué no se puede, qué es viable para esa persona, qué es viable para educación, y que esa discusión simplemente para no crear escándalos sociales, simplemente no se dé y terminemos haciendo cosas que no están bien a nivel ético, a nivel humano y a nivel de lo que se llama la probidad tan necesaria en educación. Un consejo a la gente que quiere dedicarse a educación.
Voy a citar a Levinas, el otro. Debemos verte, y está en la Biblia. El rostro del otro es un llamado a mi responsabilidad. En este caso, en educación, el otro estudiante debe moverme. El maestro debe tener una auténtica vocación, ese llamado a sentir por el estudiante, pero no sentir de manera permisiva, sino como quien está creando, quien está formando a un sujeto que después va a tener que habérsela con una sociedad demandante. Y tenemos una sociedad en crisis. Y esa sociedad demanda de personas que tengan amor por el otro, estudiante, pero de manera integral. No simplemente que le pongan calificaciones, que cumplan con todo y que los aprueben, y cuando van a la sociedad van a reprobar, porque el examen de la vida no pregunta, te reclama, te cobra con intereses. Nuestra sociedad necesita ejemplos. Los ejemplos no tienen que ser, o paradigmas no tienen que ser perfectos, tienen que ser reales, humanos. Y sentarse dos personas a discutir, a pensar en educación, siempre puede hacer grandes aportes a esta sociedad que necesita de esos ejemplos. Siempre distingue y llama la atención cuando hay personas que pierden la humanidad, cosifican al ser humano. Entonces, el trato humano es importante y es lo que nos hace humanos. Hoy nos hemos dado el lujo de compartir con Marcos Taveras, un maestro dominicano, una persona que se ha dedicado al estudio del comportamiento de las personas, de las estructuras, de lo que se hace, y por supuesto, una persona que nos puede aportar mucho en la comprensión, no solo de la educación, sino de la sociedad y de otras cosas. Espero que más adelante podamos tenerlo para hablar de otras cosas, no solo de educación, porque por supuesto hay muchísimo más. Escríbeme en los comentarios de qué quisieras que habláramos con Marcos Taveras, y también, por supuesto, invita a otras personas que les interese todo esto que estamos hablando para que también hablemos de educación.